Señor les bendiga. Es una bendición poder llegar a la intimidad de sus hogares, del lugar donde tú te encuentres en este momento para escuchar la palabra del Señor. En primer lugar, quiero darle gracias a mi Dios Todopoderoso, que ha sido fiel. La mayoría saben que he estado pasando una etapa difícil en mi salud, pero mi Dios ha sido todopoderoso y ha hecho milagros extraordinarios, y aquí estoy para poder seguir proclamando el Evangelio. Quiero agradecer a mi esposa, a mi hija por el cuidado que han tenido en casa, ¿verdad? En esta etapa. Agradecer a toda la familia ha estado orando, clamando delante de la presencia del Señor, y también la congregación. Agradezco a Dios con todo el corazón que la congregación ha estado clamando delante de la presencia de Dios, y uno siente cuando la bendición de la intercesión llega a los corazones. Así que gracias a todos aquellos que han estado intercediendo. No puedo pasar por alto también darle gracias a Dios por los hermanos y hermanas líderes, coordinadores, pastores que han estado apoyándonos en la palabra del Señor. Qué lindo, tenemos predicadores. Yo siempre lo he dicho, en la iglesia tenemos más de 100 predicadores, más de 100 líderes de grupos familiares, coordinadores, líderes que comparten la palabra, pastores de filiales. Así que reciban un saludo de bendición en esta hora, en nuestra semana previa al aniversario. Qué lindo, vamos a estar celebrando la próxima semana nuestro 36 aniversario. Me gozo con todos aquellos que estuvieron en nuestro programa en vivo el viernes. Me gozo con los que escucharon la palabra del Señor el día domingo. Y hoy arrancamos la semana dándole gloria y honra al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, y Él sabe por qué permite las diversas circunstancias. Así que, amados, vamos a la palabra del Señor. Este día tengo la lectura de la palabra en Daniel, capítulo 9, versículo 1 al versículo 3. Daniel capítulo 9, versículo 1 al versículo 3 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel fue llevado a Babilonia siendo más o menos de unos 17 años. Esa era la edad cuando el jovencito Daniel llegó a Babilonia. Lo llevaron en condiciones vergonzosas para ser esclavo eunuco en el palacio del rey. Los años pasaron, y a esta altura, cuando Daniel está escribiendo esta porción que acabo de leer, Daniel ya tenía un aproximado de unos 87 años de edad. Él llegó a los 17 años, habían pasado 70 años ya más o menos a esa altura, y estábamos viendo a un hombre que toda su juventud la pasó en el extranjero. Toda su juventud la pasó fuera de su nación, pero mire qué maravilloso. Dios es lindo y maravilloso. Respaldó a Daniel para ser consejero de 4 reyes en los grandes imperios de aquel entonces. Bueno, en Babilonia, ¿verdad? En Babilonia, 4 reyes. El primer rey con el cual Daniel fue consejero, Nabucodonosor. Luego Nabucodonosor murió y fue consejero del rey Belsasar. Belsasar murió y fue consejero de Darío el Medo, y luego fue también consejero de Ciro. 4 reyes, y usted dirá:
pastor en una nación extranjera, pastor en una nación en la cual a él no le conocían. ¿Y cómo fue eso? La misericordia del Señor. En medio de las dificultades de la vida, Daniel supo fortalecerse en el Señor. Pero, y aquí está el pero, a esta altura del pasaje leído, ya Daniel, él tenía una preocupación, él tenía expectativas y habían en Daniel incertidumbres. Habían en Daniel aquellos pensamientos que lo llevaban a pensar qué irá a suceder en los días posteriores. Por eso el tema del mensaje que en esta hora yo le quiero compartir y que usted ya lo está viendo en pantalla, frente a la incertidumbre. Y óigalo, frente a la incertidumbre. La palabra incertidumbre viene de un término latín, concretamente, ¿verdad? De un término latín que tiene el prefijo in, que es sinónimo de no o sin, no o sin. La palabra certitudo. Oiga, certitudo o certidinis en el latín, que es fruto de la unión de los dos elementos con el término certus, que puede traducirse como cierto. Certus en el latín, cierto, y el sufijo todo, que se usa para indicar cualidad. Significa que cuando unimos esas palabras, podemos hablar de la incertidumbre, la duda, temor, tambaleo acerca de lo que va a pasar en el mañana, o no solo en el mañana. A veces en el mismo presente tenemos incertidumbres. Certidumbre, si vamos a la palabra contraria, cuando alguien dice, mira, yo tengo certidumbre. Certidumbre es la seguridad de algo que se espera que se dé, y usted dice, yo tengo seguridad que se va a dar. Implica entonces que, de acuerdo a su etimología, la incertidumbre, que es la inseguridad en lo que puede suceder en el presente, en el futuro. A veces el pasado también provoca incertidumbre. Uno a veces en el pasado ha tenido experiencias negativas, y esa experiencia negativa del ayer te lleva a tener incertidumbre de cómo iré a salir. La vez pasada me costó, la vez pasada no le hallaba salida a esta situación. Y como en la vida todos hemos tenido experiencias que no han sido muy agradables, yo no le llamo fracaso. Yo jamás, los que hemos conocido al Señor y estamos bajo la cobertura del Señor, no de una religión, bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo, yo nunca he aceptado que digamos el fracaso. Yo le llamo la experiencia que me va a enseñar. Ciertamente hay fracasos, ¿verdad?, en la vida, pero para aquellos que conocemos al Señor, su proyección, sus planes, sus propósitos, comprendemos que Dios va delante de nosotros, y lo que Él permite son experiencias, y a veces el pasado también nos lleva a la incertidumbre. Estoy seguro que todos en algún momento determinado vivimos momentos de incertidumbre. Incertidumbre en cuanto a las situaciones físicas, ¿verdad? Los aspectos físicos a veces crean incertidumbre en relación a las enfermedades, incertidumbre familiares. A veces las relaciones interpersonales en la familia no están muy bien, y aquello lleva a la incertidumbre, aquello lleva a la duda, aquello lleva a la inseguridad de cómo irá a caminar la familia, y qué hago, ¿verdad? Y qué digo, y cómo lo hago, y cómo me expreso. Y hay también incertidumbres financieras, físicas, familiares, financieras, abarcando las tres: la salud, la economía, porque a veces hay incertidumbres en la economía, y este momento crucial, crítico que vivimos en el mundo entero y en El Salvador, crea incertidumbre. Incertidumbre en salud, incertidumbre en la economía, incertidumbre laboral, incertidumbre familiar. Daniel estaba en un momento así de incertidumbre que se refleja en una pregunta. Daniel, al leer detenidamente todo el capítulo 9 de Daniel, la gran incertidumbre de Daniel era: ¿cuándo saldrá mi pueblo de Babilonia?
Han pasado los años han pasado, no veo indicios que nuestra nación sea restaurada. ¿Será que moriré sin ver a mi nación libre y en nuestra tierra? ¿Cuántos el día de hoy estamos también haciéndonos preguntas? Porque el presente, mis amados, no podemos negarlo, vivimos en un momento muy difícil, donde de pronto llega la incertidumbre. La incertidumbre lo que muestra es nuestra humanidad. La incertidumbre lo que muestra es nuestra naturaleza humana, pasajera, transitoria, débil. Porque somos débiles los seres humanos, por fuertes que nos creamos, que el temperamento, que el carácter, pero somos débiles, somos frágiles, y en la fragilidad entra la incertidumbre. ¿Cuándo terminará la pandemia? Se estará preguntando alguien. Incertidumbre. ¿Cuándo volveremos a la normalidad? Dirán otros. Incertidumbre. ¿Cuándo encontraré trabajo? Incertidumbre. ¿Cuándo me darán el alta? ¿Cuándo me van a declarar que ya estoy saludable y sano? Mis estudios en el presente, hay muchos jóvenes y adultos preocupados. Naturalmente la economía ha estado pero tan golpeada que algunos han dejado de estudiar en las universidades, en los colegios, en los lugares, porque ya la economía no alcanzó. Papá y mamá se enfocaron en otros aspectos de urgencia, pero yo te digo, no te desanimes, levántate en el nombre del Señor frente a las incertidumbres. Y por eso he querido traer este mensaje, porque Daniel frente a la incertidumbre hizo dos cosas. De dos cosas yo te hablaré en esta hora, y yo espero que el Espíritu Santo te las impregne en tu corazón. Aleluya. Te las impregne en tu vida y queden grabadas. Daniel, para enfrentar la incertidumbre, hizo dos cosas. Y lo dice el pasaje que leímos al principio. En el versículo 1, yo, Daniel, miré atentamente los libros, dice él. Me sentía con incertidumbres, pero yo miré atentamente los libros. Cuando dice libros se refiere a los libros proféticos, y específicamente el libro de Jeremías. Daniel estaba escudriñando a los profetas. Jeremías había profetizado que a los 70 años de estar cautivos en tierra extraña, el pueblo de Israel regresaría a su tierra. Jeremías 25:12 dice lo siguiente, y ponle atención: pero cuando se hayan cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y aquella nación, país de los caldeos, y los convertiré en desolación perpetua, ha dicho el Señor. Haré que vengan sobre ese país todas las amenazas que anuncié y todo lo que está registrado en este libro, y que Jeremías ha profetizado contra las naciones. Qué maravilloso es ver la lectura de cómo Dios había prometido a su pueblo libertad. ¿Y qué pasa con Daniel? Está fortaleciéndose en la palabra. Jeremías 29:10 me gusta. Así dice el Señor: cuando en Babilonia se hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa a favor de ustedes, y los haré volver a este lugar, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Qué lindo es saber que en Dios hay futuro y hay esperanza, aún en medio de las incertidumbres de la vida. Frente a la incertidumbre que cargaba el alma de Daniel, él miró atentamente la palabra para leerla, reflexionarla, creerla, consolarse y tomar fuerzas para seguir adelante. En esta hora yo quiero motivarles que frente a las incertidumbres de la vida nos apoyemos de la palabra. Y por eso yo quiero felicitar a todos aquellos que se nos conectan diariamente. Tenemos un remanente fiel
tanto de Josué, las filiales, de otras congregaciones, porque quiero manifestarles que nuestros programas, una palabra de Dios para ti, la iglesia en las casas, no va enfocada al proselitismo, no va enfocada a que hermanos de otra congregación, cuando todo esto pase, se vayan a X iglesia. No, para nada. Esta palabra de Dios para ti va encaminada a fortalecer a toda persona, de tal manera que cuando llegue la etapa prudencial de la reapertura de nuestros cultos, que Dios sabe en qué momento se va a dar, el momento todavía es muy crítico, es de ser sabios, como decía nuestro superintendente general la semana anterior. Él decía: desarrollemos el fruto de la paciencia, esperando pacientemente en el Señor. Así que le quiero comentar que en lo personal, la palabra de Dios ha sido, es y será la base para superar mis incertidumbres. A veces, le digo con todo el corazón, no sé qué hacer, qué decir y a dónde ir. Pastor, ¿usted no sabe qué hacer? ¿No sabe qué decir? ¿No sabe a dónde ir? Claro, me he visto muchas veces en eso. Y le he dicho: Señor, no sé qué hacer, no sé qué decir, no sé a dónde ir, Señor. Y me he sentido de esa manera. Pero cuando me he sentido de esa manera, es cuando la palabra de Dios viene a mí y me levanta. A veces hay alguien que, sin andar quizás imaginándose, me envía un texto de la palabra del Señor: he aquí yo estoy contigo, voy, y eso llena de regocijo nuestro corazón. O me voy a una palabra y el Señor resalta aquella palabra de bendición. A veces he sentido que las fuerzas se me terminan. He ido a la palabra y las cosas han cambiado. A veces el temor al mañana ha llegado a mi corazón, pero la palabra me ha ayudado. ¿Qué incertidumbres hay en tu vida en este momento? Y te pregunto, ¿qué incertidumbres hay en tu vida en este momento? Te invito a mirar atentamente la palabra. ¿Qué significará atentamente? No es una lectura hacia la carrera, no es una lectura precipitada, no es una lectura solo memorizada, sino es una lectura reflexiva de la palabra de Dios que yo aplico a mi vida y que se cumple lo que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que lo primero que Daniel hizo frente a la incertidumbre, miró atentamente la palabra del Señor. Te invito a mirar atentamente la palabra del Señor, y por eso yo he estado felicitando a todos aquellos que todos los días a las 7 de la noche están conectados. El día domingo a las 9 de la mañana están conectados. Me gozo que hay familias que antes de las 7, antes de las 9 de la mañana ya están poniendo: somos la familia X. Gloria a Dios, estamos preparados para oír la palabra, estamos preparados para edificarnos en el Señor. Aleluya, la palabra nos va a ayudar a salir adelante. Y el segundo aspecto que Daniel hizo, el versículo 3 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. No solo miró atentamente los libros, Daniel buscó en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. En otras palabras, oró fervientemente delante del Señor. Bendita oración cuando estoy en desesperación. Bendita oración cuando no sé qué hacer, cuando la incertidumbre llega. Hablar con Dios es la manera en que la incertidumbre se supera. Pruébalo. Estás con dudas, no sabes qué hacer, qué decir, a dónde ir, no sabes cómo el día X vas a salir, no sabes cómo en tu trabajo, la economía, la familia, la salud y tantas cosas vas a salir. Pruébalo, habla con Dios. Cuando hablamos con Dios las cosas cambian, como dice aquel corito antiguo precioso: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, aleluya, Dios la resolverá orando. Meditad en el Señor las penas mitigadas orando. Bendita oración. Yo puedo hablar con Dios orando. Aleluya. Bendita oración. Yo puedo hablar con Dios orando. Recuerdo hace más de 40 años, de rodillas, entonar esa alabanza y recibir aquella paz tan extraordinaria de parte del Señor. Eso hizo Daniel. Daniel abrió su corazón delante del Señor. Daniel oró.
No tengo el tiempo para expresarle toda la oración de Daniela, y léale en el capítulo 9, abrió su corazón. ¿Y cuál fue el resultado para ir terminando? Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, dice él en el versículo 20, el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el santo monte de Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, vino a mí y me trajo la palabra. ¡Qué maravilloso! Le vino la respuesta de Dios a su vida. ¿Qué podemos entonces concluir en este momento? Todos tenemos momentos de incertidumbre. Pastor, ¿usted los ha tenido? Vaya que sí. Más de 40 años de conocer al Señor y llegan momentos de incertidumbre. Pero he aprendido que nuestro Dios es fiel. He aprendido que nuestro Dios está sentado en su trono. He aprendido cuando Él me dice: Walter, reposa, descansa, espera, yo nunca te fallaré. Pero ¿cuál es la parte que yo debo de poner? Mirar atentamente la palabra del Señor e ir en oración delante del Señor. Yo quiero invitarle a todos, está con incertidumbres en este momento, vea la palabra. Alimentémonos en la palabra y vayamos en oración delante del Señor. Y si en este mismo momento está pasando eso, después de esta palabra y después del momento en que alabamos al Señor, ¿por qué no dedicas un buen espacio para leer la palabra y para orar? Amados y amadas, que el Señor me los bendiga ricamente. Y para mis amigos, no te desconectes sin hacer la oración de entregarte al Señor. Dios les bendiga, mis amados. Que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios la resolverá. Orando, descansad en el Señor, las penas mitigar. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios la resolverá. Orando, descansad en el Señor, las penas mitigar.
cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, descansad en el Señor, las penas mitigar.